Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Muy, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro estudio, a nuestro canal. Soy García 815. Ah, Estamos en nuestra parte de revelando a Cristo en todas las escrituras, ¿verdad? Y este es el estudio del nacimiento de Jesucristo que les había prometido. Es un estudio un poquito grande, es de 4 partes, ¿verdad? Así es de que espero que tenga paciencia con nosotros, ¿verdad? Y así es de que este estudio bíblico es acerca del nacimiento de Cristo, y lo que vamos a tratar de hacer es ver la relación que hay en la historia detrás del nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Y la razón es porque hay eventos y cosas que toman lugar en el nacimiento de Cristo Jesús, como los ángeles, los pastores, el lugar de nacimiento que es Belén, y muchas cosas más que tal vez usted no se ha enterado. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es regresar 4000 años atrás, antes del nacimiento de Cristo Jesús, y veremos eventos que se acomodan con el nacimiento de Cristo Jesús 4000 años después, ¿verdad? Así de que, para empezar, la tabla de contenido, nuestra primera parte se trata de Jehová proveerá. Y este estudio, esto lo veremos desde 4000 años antes de Cristo hasta 1750 años antes de Cristo. Y los 4 puntos que veremos serán la semilla o fruto de la mujer, Noé perfecto en su generación, salvación a través de la semilla o fruto de Abraham, y el cuarto punto será, no será quitado el cetro de Judá. Vaya. Entonces, lo que vamos a hacer es ver personas diferentes y diferentes grupos de personas que sus vidas y circunstancias son comparables al nacimiento de Cristo Jesús, y para que cuando lleguemos a nuestra parte final, todas estas cosas van a hacerle sentido y cómo han venido sucediendo hasta el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Nuestra primera parte es la semilla de la mujer, y el primer grupo de personas que veremos es Adán y Eva, para poder empezar, ¿verdad? Para que podamos empezar nuestro estudio acerca del nacimiento de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué necesitamos un Salvador? Y por esta razón vamos a empezar en el libro de Romanos capítulo 5, 12. Y vamos a hacer la fundación para ver el porqué de la necesidad de un Salvador. Entonces empezamos en Romanos 5, 2 y dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, para acompañar Romanos 5:12, vamos a ver Romanos 3:23 para atrás, y vamos a leer lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que Romanos 5:12 nos aclara es que por un hombre entró el pecado al mundo, y que por el pecado la muerte. Ahora veamos Romanos 6:23, ¿verdad? Y dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Entonces, la razón del por qué vamos a ver Adán y Eva es porque si vamos a ver el nacimiento de Cristo Jesús, es necesario saber el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y por qué el mundo necesita un Salvador? Bueno, como vimos en Romanos, vemos que el hombre está separado de Dios, es separado por el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y lo que el nacimiento de Cristo Jesús va a hacer es reconciliar al hombre con Dios y estar en la relación que Dios propuso en el principio. Entonces veamos cómo todo esto empezó, y para hacerlo tenemos que empezar en Génesis, que es 4000 años antes del nacimiento de Cristo. Ok, ahora bien, quiero hacerles un comentario acerca de lo que dice Romanos 5:12, antes que vayamos a Génesis 3. Lo que dice Romanos 5:12 es que por un hombre entró el pecado al mundo, y la muerte por el pecado. Esta es una frase muy importante, porque si usted está formulando qué opinión usted tiene
de la creación, yo pienso y creo en una creación reciente. Y también la Biblia dice que Adán y Eva eran personas reales. Y también vemos que no había muerte antes de Adán y Eva, ¿verdad? Y que Adán y Eva eran personas reales. Y cuando pecó, él trajo el pecado al mundo. Pero en la idea de la evolución, dicen que había bastante muerte antes del hombre. Pero la Biblia lo hace claro que por un hombre entró la muerte, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted vea cuál es la correcta. Y con esto en mente, pues vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3 y vamos a ver cómo empezó esto y qué fue lo que pasó y por qué estamos en la condición que estamos. Génesis 3:1 y dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Este es un versículo muy importante porque la serpiente está dudando de la palabra de Dios. Y esto es lo mismo que está sucediendo hoy en día, en este momento. Hay personas que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. Y esto, como ve, no es algo nuevo. Es la misma duda que la serpiente sembró en las personas 6000 años atrás. Sigamos, Génesis 3, del 2 al 7. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni tocaréis, para que no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantares. Algo muy importante que quiero que note aquí es de que en el versículo 7 dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y que se hicieron delantales. Vamos a regresar más para ver esto más al fondo, ¿verdad? Génesis 3, 8 y 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Algo más que también podemos ver aquí ya en el versículo 3:10, donde dice Adán que tiene miedo. Y el miedo es el resultado del pecado. Y si usted está en Cristo Jesús, no hay necesidad de tener miedo, porque usted está reconciliado con Dios. Entonces aquí vemos la primera indicación que el hombre tiene miedo por el pecado. Sigamos, Génesis 3, 11 al 14. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comeréis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora bien, el versículo clave que quiero que usted le ponga atención es el siguiente, en Génesis 3:15. Es uno de mis versículos favoritos. Así es de que, bueno, aquí va. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios nos está diciendo es que aunque Adán y Eva pecaron y la paga del pecado es la muerte,
va a haber un Salvador que viene y viene a través del fruto o semilla de Eva. Entonces hubo un tiempo en que Adán y Eva no tenían hijos, pero Dios lo está declarando aquí y prometiendo que a través de su fruto vendrá el Salvador. Y esto es muy importante porque la mayor parte del tributo es a través del hombre, pero en Génesis 3:15 dice que el fruto vendrá a través de la mujer. Y la frase que se usa es la simiente suya o su semilla. Esta frase es muy importante que la mantengamos en mente porque la vamos a ver más en nuestro estudio más adelante, ¿me entienden? Y vamos a ver el por qué 4000 años atrás, antes del nacimiento, Dios sabía lo que estaba haciendo y escribió que el Salvador tenía que nacer a través de la mujer. Y la última parte de Génesis 3:15 dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y la idea es que Satanás va a recibir un golpe mortal en la cabeza y el Salvador que está por venir recibirá un golpe temporal en el carcañal. Ahora, pongamos la atención en el siguiente versículo en Génesis 3:20 y dice lo siguiente. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre Eva es 2332 en la concordancia judea, el diccionario judío, y significa madre de todos los vivientes. En otras palabras, el fruto vendrá a través de Eva, y esto no nos da a entender que Adán llamó a su mujer Eva porque él creyó en lo que Dios le dijo. Y esto es muy interesante porque así mismo como Adán y Eva creyeron en Dios, así es como nosotros creemos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y porque ellos creyeron en el Salvador que venía, ellos fueron salvos, ¿verdad? Usted se puede hacer la pregunta, ¿cómo sabemos que se fueron salvos? Bueno, solamente tenemos que ver el siguiente versículo, Génesis 3:21, muy importante. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerde que le dije que íbamos a regresar con Génesis 3:7, que dice así, mire, se lo voy a repetir. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjese bien que cuando pecaron, ellos trataron de cubrirse ellos mismos. Eso es insuficiente. El hombre no puede cubrirse él mismo porque él no es el que se puede salvar mismo. Si ven Génesis 3:8 dice que cuando Dios se paseaba en el huerto, ellos tenían miedo porque todavía se estaban desnudos, aunque ellos habían tapado con hojas de higuera, ¿verdad? Entonces, no les sirvió para nada. ¿Okay? La segunda frase de Génesis 3:7 es que cuando el hombre trata de cubrirse él mismo, esto puede ser clasificado como religión. Si el hombre se cubre él solo, esto es religión. Dios no está interesado en religión. Dios está interesado en restaurar al hombre para tener una relación a través, de Cristo Jesús. Porque al ver Génesis 3:21 dice que Dios los vistió con túnicas de pieles. Entonces, vemos de que la única manera que el hombre puede ser salvo es creyendo en la palabra de Dios, creyendo en Cristo Jesús, y Él nos podrá cubrir. Entonces vemos de que Adán y Eva creyeron en lo que Dios dijo, ¿verdad? Otro punto que también tenemos que ver es que dice que Dios los vistió con túnicas de pieles. En otras palabras, sangre tuvo que ser derramada, ¿verdad? Para que Adán y Eva puedan ser salvos. Y esto es claramente lo que dice en Hebreos 9:22. Y dice así, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y como se está dando cuenta, vamos a demostrar en los 4 puntos de la primera parte el Evangelio de Cristo Jesús. Para que cuando lleguemos al nacimiento de Cristo podamos entender el por qué necesitamos un Salvador. Y como ve, Adán y Eva fueron cubiertos porque creyeron y sangre tuvo que ser derramada. Algo que quiero agregar es que podemos clasificar a Adán y Eva como personas salvas, aunque
tuvieron que morir. Esto es algo que todos tenemos que pasar, al menos que Dios venga y nos lleve antes de que, ¿verdad?, muramos, ¿verdad?, para poder estar con Él. Nuestro siguiente punto es Noé, y para poder comenzar con Noé, tenemos que ver Génesis capítulo 5, y en Génesis 5 vemos que hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé, que el evangelio de la semilla o fruto de la mujer fue llevado a través de cada una de estas generaciones, y finalmente llegamos al último versículo de Génesis 5 y dice lo siguiente: cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces vemos que Noé tenía 3 hijos y que este evangelio de la semilla de la mujer es pasado a Noé y de Noé a sus hijos. Ahora veamos Génesis 6:9 y dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Este versículo es muy importante porque cuando vimos en Romanos al principio de 5:12 y Romanos 3:23 que todos somos pecadores, entonces ¿cómo puede Noé ser perfecto? Si las escrituras dicen de que todos hemos pecado. Entonces lo que vemos es que aquí la Biblia nos tiene que estar hablando de su tributo físico o genético físico. No pienso que se refiere a su estado espiritual, ¿verdad? Pero a través de su estado genético, él puede continuar con el linaje para que a través de él pueda venir Cristo Jesús. La palabra perfecto es 8549 en la concordancia, diccionario hebreo, y significa sin marcas o manchas. Y la razón por qué hago este punto es porque si vemos Génesis 6:1, vemos que hubo un intento de corromper el linaje en que Cristo Jesús tenía que salir por un grupo de personas llamadas los hijos de Dios. Y dice lo siguiente, Génesis 6:1-4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La frase los hijos de Dios significa Bene Elohim, y la Biblia siempre se refiere a ángeles caídos. Sigamos, Génesis 6 del 5-7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pongan atención al siguiente versículo, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy interesante. Entonces, si Noé no fuera pecador, él no necesitaría gracia. Sabemos que Noé es un pecador, porque Génesis 6:8 lo aclara, que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, como ven, pues tiene que ser genético en naturaleza. Y como vimos claramente que hubo un intento de Satanás de contaminar el linaje por la cual Jesús vendría, ¿verdad? Pero vemos que por la corrupción del hombre, Dios manda un juicio universal, con la excepción de Noé y su familia,
porque Noé halló gracia en los ojos de Dios. Entonces vemos que la semilla de la mujer que vimos en Adán y Eva vendrá a través de 10 generaciones, después a través de Noé y continúa a través de su hijo Sem. Déjenme agregarle algo acerca de Noé porque al principio dijimos que en cada grupo de personas que veamos íbamos a demostrarle el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, el nombre Noé es 5146 en el diccionario hebreo y significa descansar. Jesús es 3091 y significa salvación. ¿Por qué estoy haciendo este punto? Bueno, porque Noé significa descanso, pero él predicó salvación. Jesús significa salvación, pero él predicó descanso. Es más, Cristo Jesús dijo en el Nuevo Testamento: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, vemos que el Evangelio está allí, ¿verdad? Simplemente es de ver el cambio en los dos términos. Entonces, el linaje continúa a través de su hijo Sem, porque Noé fue salvo y todos los demás fueron destruidos. Okay. Nuestro siguiente punto que veremos será en Génesis 17:4 y veremos la siguiente persona o grupo de personas que tendrán que ver con el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces iremos a Génesis 17:4 y dice lo siguiente: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. La pregunta que nos podemos hacer ahorita es: ¿de quién estamos hablando? Entonces, para poder ver de quién estamos hablando, hay que irnos de regreso a Génesis 17:1 y dice lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, muy importante el que sigue: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces vemos las personas desde Adán y Eva, la semilla de la mujer, y vimos 10 generaciones hasta Noé, y que Cristo Jesús vendrá a través del hijo de Noé, Sem. Y ahora vimos a Abraham, y Dios dice que él será el padre de muchas generaciones, y que Cristo vendrá a través de su fruto. Ahora, para poder ver quién es este fruto, tenemos que leer Génesis 22. Y vamos a analizar este capítulo más a fondo porque es un capítulo, considero yo, muy interesante. Es uno de los capítulos más interesantes en la Biblia, ¿verdad? Este capítulo se le llama The Binding of Isaac. En otras palabras, el comprometedor de Isaac, o en hebreo, el Aquidah. Y si Dios dijo que muchas naciones vendrán de Abraham, es lógico que Abraham tendrá que tener hijos y Cristo Jesús tendrá que venir a través de su fruto. La razón por qué esto es interesante es porque Dios le va a decir a Abraham que ofrezca como sacrificio a su hijo. Ahora, si Dios ordena a Abraham que ofrezca a su hijo y que el Mesías va a venir a través de su hijo, ¿cómo es posible que el Mesías va a venir a través de su hijo si él ofrece en sacrificio a su hijo? Entonces, lo que está por verse es un examen de fe para Abraham. En otras palabras, si el Mesías va a venir a través de Abraham y Abraham va a ser el padre de muchas naciones, entonces esta nación tendrá que ser una nación de fe, porque el Antiguo Testamento dice que el justo vivirá por la fe. Entonces, veremos que Abraham va a cumplir con el examen. Vemos que Abraham va a ser el padre de la nación, porque nadie ha demostrado fe como él. Entonces, con eso en mente, sigamos en Génesis 22:1 y dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Quiero hacer un comentario acerca de la palabra probó, porque lo que significa es que Dios le está dando la oportunidad a Abraham de demostrar que él es un hombre de fe. Génesis 22:2. Y dijo:
toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, mientras vamos leyendo estos versículos, quiero que haga dos cosas. Primero, quiero que mantenga en mente que Abraham es probado como un hombre de fe. También quiero que se fije muy bien, y yo haré unas ilustraciones, pero lo más importante es que comparemos la crucificación de Cristo Jesús con el evento que estamos viendo y ver las similitudes, ¿verdad? Ahora, en Génesis 22:2, al Padre se le dice que ofrezca a su Hijo, su unigénito. Esto es muy interesante porque acuérdese que Cristo Jesús también es el único Hijo del Padre, ¿ya? Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y bardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Muy importante el siguiente versículo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, como puede ver, pues este evento tomó 3 días en donde el padre va a ofrecer a su hijo y es obediente a lo que el padre le ordena. 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos y volveremos a vosotros. Si usted no está poniendo atención a esto, no se fijará en lo que estamos viendo. Recuerde, a Abraham se le dijo que ofrezca a su hijo a Dios. También se le dijo a Abraham que de su fruto Isaac saldría una gran nación. Y si él está por ofrecer a su hijo como sacrificio, ¿cómo es posible que él se mantenga vivo? Pero en Génesis 22:5 estamos viendo que Abraham cree porque él mismo le dice a sus siervos que ellos regresarán. Entonces vemos que Abraham sí cree. Él va a ofrecer a su hijo, pero también él cree que su hijo va a resucitar y regresar de nuevo con él. Muy importante. Y para afirmar lo que estamos viendo, veamos lo que dice en Hebreos 11:17. Y dice así, mire. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. La misma frase del evento de Cristo Jesús, muy interesante. Número 18. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Siguiente versículo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces volvemos a lo mismo. Abraham no tuvo problema en ofrecer a su hijo Isaac, y asimismo en el Calvario él creía que iba a haber una resurrección. Génesis 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Muy interesante lo que dice acerca de la leña. Mire, dice que le puso la leña sobre su hijo Isaac. ¿No le parece esto muy parecido? Yo pienso que sí, porque si usted se recuerda, Cristo llevó sobre él su cruz o el madero. Entonces vemos que el hijo lleva la leña hacia el lugar del sacrificio. Algo más interesante que podemos observar es que dice, y fueron ambos juntos, el padre y el hijo. Esto es exactamente lo que pasó en el Calvario. El padre y el hijo fueron juntos. Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para holocausto? Antes que continuemos, quiero hacer un punto muy importante. Si vemos Génesis 22:5, donde dice: yo y el muchacho iremos hasta allí. Si usted ve la palabra en la
concordancia hebrea, en el diccionario, que usted se dará cuenta que no es un niño pequeño. La palabra muchacho es un hombre joven y puede llegar hasta los 30 años de edad. Entonces, con eso en mente, vemos que el hijo es un hijo obediente. Ahora, en Génesis 22:7, vemos que el hijo dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Veamos lo que dice después, Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Este es un versículo muy importante, porque hay muchas personas, aún en la iglesia, que dicen que Cristo Jesús no es Dios. Pero en Génesis 22:8 vemos que dice, Dios se proveerá de cordero, ¿verdad? Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí está pasando algo muy importante, muy interesante. Dijimos que Abraham tenía 99 años de edad cuando Dios le habló. También vimos en Génesis 22:5 la palabra muchacho, que se refería a un hombre como de 30 años de edad. Entonces, vemos que este hombre de 99 años no está en la posición de amarrar a su hijo, al menos que su hijo esté de acuerdo a obedecer a su padre. Y como ve, el hijo está de acuerdo hasta morir. Muy interesante. Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí vemos que Abraham no está pretendiendo, porque Abraham tiene fe que Dios se lo va a resucitar. Y esto es lo que vimos en Hebreos 11:18, si usted se acuerda. Disculpe, Génesis 22:11 hasta el 13. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Muy rapidito aquí quiero decir algo también interesante, ¿verdad? Haciendo la comparación con Cristo, que el carnero que sí se ofreció tenía bejucos en sus cuernos como corona, ¿verdad? Muy interesante. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, como dijimos al principio de este capítulo, ponga atención porque esto es una foto de la crucificación de Cristo Jesús. Y no solo esto, en Génesis 22:14 dice que en esta misma montaña, Moriah, Cristo va a ser ofrecido. En otras palabras, el Padre va a ofrecer a su Hijo en este mismo lugar 2000 años después. Por eso dice, en el monte de Jehová será visto. Muy interesante. Entonces vemos que la frase que dijimos al principio, la semilla de la mujer, vendrá a través de Abraham, a través de Isaac, y dijimos que el evento que pasó en la montaña llamada Moriah es una maravillosa foto de Cristo Jesús y su reconciliación, ¿verdad?, en el Calvario. Otro punto que podemos observar es que la montaña Moriah y el Calvario son el mismo lugar. Y esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas, en donde vemos que en la montaña Moriah, que es el mismo lugar donde el templo de Dios fue edificado, y sabemos que en las escrituras dice que Cristo Jesús fue crucificado afuera del portón, afuera del templo o afuera de las paredes de la ciudad. Veamos Segunda de Crónicas 3:1 y dice lo siguiente. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el cual
que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces la montaña Moriah, donde Isaac fue ofrecido como sacrificio, es la misma montaña donde Cristo Jesús fue crucificado. Y la profecía en Génesis 22:14 sí se llevó a cabo, donde dice: en el monte de Jehová Dios será provisto. Muy interesante, ¿verdad? Un último aspecto interesante que podemos ver antes de seguir con esta historia es en Galatas 3:16, y dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como que si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Con esto nos damos cuenta que esta es una parte muy importante en nuestro estudio. Tenemos la semilla de la mujer y veremos más de esto según nos vayamos acercando al nacimiento de Cristo. Pero por ahora hemos visto que la línea viene a través del hijo de Noé, Sem, después a través del hijo de Abraham, Isaac, y finalmente la otra persona que veremos será Judá. Y el título de este punto es: no será quitado el cetro de Judá. Y para poder comenzar con Judá, veremos Génesis 49:1, y dice lo siguiente: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Lo que está pasando en Génesis 49 es que Jacob ya está por morir, y él reúne a sus 12 hijos y les dice lo que está por pasar, y bendice a los 12 hijos. O sea que esta es una bendición profética para las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Ahora vamos a ver Génesis 49:10, pero quiero empezar en Génesis 49:8, porque nuestro estudio, cuando lleguemos a la cuarta parte de nuestra historia, nos vamos a enfocar en la tribu de Judá. Entonces con eso pues vamos a ver Génesis 49 del 8 al 9, y dice lo siguiente: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Ok, Génesis 49:10 es la que tenemos que ponerle atención, porque tiene que ver mucho con el nacimiento de Cristo. Y dice lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, lo que podemos decir es qué significa todo esto, ¿verdad? Lo primero que veremos es la palabra cetro, porque dice que el cetro no será quitado de Judá. La palabra cetro es 76:26 en la concordancia hebrea y significa vara de corrección. Viene siendo como la vara que usaban los pastores para corregir sus ovejas, pero en esta palabra vino a representar como símbolo de rey o de reinado. El cetro representa autoridad en la mano del rey, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a leer un versículo que tengo aquí ya listo en el libro de Esther, donde habla del cetro. Miren, así rápido se los voy a decir. Y cuando vio a la Esther 5:2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, ¿verdad? Haciendo que esa es una ilustración de qué es el cetro. Ahora, veamos la siguiente palabra, que es silo, porque la continuación de Génesis 49:10 dice que ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Esta palabra Silo es 78:86 en la concordancia judea, y esta palabra pues está siempre relacionada con la venida del Mesías. Es más, es el nombre de Mesías de la tribu de Judá. Entonces vemos dos cosas que podemos aprender en Génesis 49, que es la promesa del Salvador que viene, y solo vendrá, oiga bien, a través de la tribu de Judá.
también dice que será el rey. Entonces lo que usted verá desde Adán y Eva es de que nos vamos a conducir a más información hasta que lleguemos al nacimiento de Cristo Jesús. Y en conclusión, la razón por qué empezamos con Adán y Eva y la razón por qué estamos viendo el nacimiento de un Salvador es porque hay mucho pecado y muerte en la tierra. Y porque hay mucho pecado y muerte en la tierra, está la necesidad de un Salvador. Por eso vimos a Adán y Eva para ver cómo esto empezó. Y dijimos que este Salvador en Génesis 3:15 vendrá a través de Eva. Y la próxima persona que vimos en Génesis 6 también, y vimos que era Noé, y también vimos que la humanidad fue destruida por un juicio, ¿me entiende? Con la excepción de Noé y su familia. Entonces el Salvador vendrá a través de la semilla de la mujer Eva, después a través del hijo de Noé, Sem. Después hablamos de Abraham, que fue nombrado como el padre de la nación Judea, y vimos que su hijo Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y la última persona que vimos fue Judá, que es uno de los 12 hijos de Jacobo, de Israel. Y no solo vendrá a través de Judá, Cristo Jesús, pero por el uso de la palabra cetro, sabemos que será el Salvador que está por venir. Y también será rey. Muy interesante. Así que con eso terminamos la primera parte de nuestro estudio, porque un niño nos es nacido. Le doy las gracias por estar con nosotros, por la paciencia que ha tenido. Nuestra segunda parte va a ser cumpliendo con la ley. Y esta va a tomar parte desde 1525 años antes de Cristo hasta 1250 años antes de Cristo. Y los puntos que veremos en la segunda parte será: saldrá estrella de Jacob, Moisés profeta como yo, las hijas de Zelofehad, y la última parte será el compensador llamado Boz. Así de que con eso pues ya tiene una idea de la segunda parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.